que nos puedan seguir también desde Facebook Live, si quieren aprovechar para compartir, para que sus contactos y amigos puedan también escuchar el Evangelio. Le damos gracias a Dios por todas las personas que nos están escuchando, nos están siguiendo de diferentes países, que están recibiendo la palabra. Es gracioso porque, claro, muchos ahora están durmiendo. Entonces, durante la conexión hay 10, 15 personas, y muchos son ustedes, pero gracias a Dios luego en la semana hay personas que se conectan de diferentes lugares del mundo, así que interesante, ¿no? Bueno, igual se van a compartir, digo, pero en silencio para que no se difumine la voz. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué les parece? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, por la palabra. Es un buen día. Como decía Noelia antes, no hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Parece a veces que es algo trivial o tradicional, pero es verdad, no hay nada mejor que estar en un lugar donde se predique la palabra. ¿Sí? Padre, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos. Gracias después de este año en el que ha pasado de todo. Más que nunca deberíamos ser agradecidos por podernos congregar, por poder estar juntos, por poder compartir la palabra en familia, en armonía, como dice tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este tiempo. Te pido que cada palabra que salga de mi boca sea buena para la necesaria edificación de aquellos que tú permites que me escuchen. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza, gracias por las vidas cambiadas, gracias por los milagros, gracias por las sanidades, gracias por personas naciendo de nuevo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con la serie Volviendo a la Palabra, estamos en la semana 27, me parece que vamos por ahí, y nos quedan algunos domingos más, nos quedan 3 o 4 temas que... Hay 2 principales, pero estoy pensando si meto alguno más. Y la semana pasada estuve hablando de la importancia de que la iglesia vuelva a la palabra. Estuvimos hablando acerca de la importancia de entender que la palabra de Dios es la sabiduría del cielo, que Dios no ha escondido, que Dios la ha lanzado para que todo el que quiera escucharlo la reciba. Los consejos de Dios no están escondidos, no son difíciles, no son místicos. Lamentablemente somos nosotros los seres humanos los que hacemos de las cosas de Dios algo místico, algo religioso, algo teórico, algo sin sentido, algo que no tiene fundamento para el día a día. Pero cuando vamos a la palabra, lo que vamos a encontrar es la sabiduría de Dios gritando para que aquel que quiera obtenerla la reciba y aprenda a vivir una vida victoriosa. Obviamente el primer principio de la sabiduría es volver a Dios. Y el volver a Dios solo hay una forma. No es cambiando tu forma de vestir, no es cambiando tu corte de pelo, no es cambiando tu forma de andar, ni siquiera es irte a ningún país. Volverte a Dios solo tiene un camino y se llama creer en Jesucristo. No hay más. No hay más. Ninguna religión nos salva, ninguna religión nos acerca a Dios. Solamente la persona de Jesucristo nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que nos separaba de Dios es el pecado, heredado desde el inicio. Esta semana estuve escuchando la serie que compartimos en nuestro canal Conociendo lo Mejor, Tu Verdadero Tú. Y la verdad, yo le decía a mi mujer, la verdad que los videos están guay. Son buenos, hermano. y empecé a estudiarlo yo, empecé a tomar nota. Y empecé a tomar nota y a estudiarlo y a mirarlo y decir, qué importante es que entendamos esto. Si entendemos qué es lo que nos separó de Dios, nos daríamos cuenta de que hoy no hay razón para que lo sigamos estando. Porque todo lo que nos separaba de Dios fue clavado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tus pecados y mis pecados fueron ya pagados. Es decir, si hoy nos vamos al infierno, es porque nos da la gana o porque somos torpes. Porque querer seguir debiendo algo que ya está pagado es de torpes. ¿Sí o no? Ya está pagado. Le digo a la gente, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Quieres venir a la iglesia? Bueno, cuando cambie ciertas cosas, pastor, en mi vida, que están desordenadas, yo voy a ir a la iglesia porque yo sé que la iglesia es el mejor lugar donde voy a estar. No te entiendo.
escúchame, que tú necesitas a Dios porque tú solo no puedes cambiar. Que tú no puedes inventar la vida porque la vida la inventó Dios. Y fuera de Dios solo vas a encontrar muerte. Todos los caminos le parecen rectos al hombre, pero su final es camino de muerte, dice la palabra. Y esto la religión lo esconde. La religión trata de manipular a las personas generando miedo y dependencia. La fe es una relación de amor y confianza entre Dios y yo. No tiene nada que ver con el temor, no tiene nada que ver con el miedo, ni con las presiones, tiene que ver con una entrega de amor. Y el volver a la palabra es volver a la verdad del amor de Dios, porque el Evangelio se resume en el amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Por eso, la única manera de estar bien con Dios es creyendo en Jesucristo. Porque todo ya está pagado. El diablo ya está vencido. La maldición ya está puesta bajo los pies de Jesucristo. Jesucristo dice la palabra en Efesios capítulo 1. Vamos a leerlo, por favor. Efesios capítulo 1. Noelia, tú lo buscas en tu smartphone. Uy, perdón, tu iPhone. Efesios capítulo 1. Ha hecho esa aquí las notas de la discípula. A ver si toma buenas notas. Efesios 1. Mira, el mío está roto. Esto está bien. Versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Yo sé que sigue, pero es que yo estoy hablando hoy de que la iglesia necesita volver a la palabra, pero si la iglesia vuelve a la palabra sin entender primero la obra de Jesucristo, la iglesia seguirá caminando en teoría religiosa. Necesitamos volver al verdadero mensaje, y el mensaje es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo llevó la maldición en la cruz, pero Él no quedó en la tumba, sino que fue resucitado al tercer día por Dios. Amén. El hecho de que Jesús haya sido resucitado es muy importante que entiendan esto. Porque todo el mundo sabe que Jesús murió y resucitó, pero casi nadie entiende qué significa que muriera, que fuera sepultado y que resucitara. Cuando la palabra dice que creamos que Jesús resucitó, significa que creamos que Él pagó toda nuestra culpa siendo inocente y que Dios aceptó su sacrificio. Porque tuvo que ser resucitado por el poder del Espíritu Santo. Si Él no fuera inocente, no podría ser resucitado. Él murió por nosotros, pero resucitó porque Él es inocente. Si Jesús fuera culpable, no podría ser resucitado. Al Él no cometer pecado, sino enfrentar lo mismo que enfrentó Adán, pero Adán falló, Jesús no falló. Adán maldijo la tierra, Jesús venció la maldición y trajo la bendición. Adán fue hecho esclavo del diablo, Jesús fue sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Jesús no es esclavo como Adán, Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Por eso Jesús es llamado el segundo Adán. La Biblia, tenemos que volver a la Biblia, pero para entenderla. No para volver a ser gente que repite versículos, repite frases y no sabe lo que está diciendo. Y tiene que ser fácil, porque el Evangelio es fácil.
El evangelio es que hay dos carreras paralelas. La del primer Adán que traicionó a Dios en el Edén, que fracasó, que le entregó la autoridad al diablo, que trajo la maldición, que trajo el pecado, que trajo la destrucción. La primera destrucción que experimentó Adán, ¿saben cuál fue? Que un hijo suyo mató a otro hijo. La maldición destruye tu familia, la maldición destruye tu salud, la maldición te hace esclavo financiero. La maldición tiene muchas caras y todo lo dice la Biblia. Este es el primer Adán. Esto es lo que le damos todo. Pero está el segundo Adán. Aquí es la carrera. Nacido de una virgen. Nacido de Dios. Creció como un niño normal, pero creció conociendo la palabra. Creció en estatura, pero también creció en sabiduría y en inteligencia. Estudiaba las escrituras. Iba a su iglesia, que era la sinagoga. Él estudiaba. Él practicaba los principios que tenían que practicar los judíos. Él cuidaba su vida de acuerdo al judaísmo. Dejaba que la palabra realmente gobernara su vida. La palabra que tenían hasta ese momento gobernaba su vida. Por eso cuando él tenía 12 años, ¿dónde lo encontraron los padres? ¿Dónde lo encontraron? En el templo predicando. ¿Por qué pudo estar en el templo? Porque sus padres, como era la costumbre de los judíos, iban a Jerusalén. Es decir, ellos como familia cumplían la palabra. Caminaban en la palabra que conocían, a la que estaban sujetos en ese tiempo. ¿Ok? Ellos estaban en el Antiguo Testamento, ¿usted sabía? Jesús tenía que cumplir el Antiguo Testamento, porque Él es el Nuevo Testamento. Pero para que el Nuevo Testamento fuera vigente, Él tenía que morir y resucitar. Mientras Él fuera una persona normal y corriente, Él tenía que cumplir el Antiguo Testamento porque era la ley a la que Él estaba sujeto. Entonces Él cumplió la ley. Él fue tentado, dice Hebreo, dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. No que Jesús vivía en una burbuja y cada reunión hacía, caía del cielo. No, Él vivía en la tierra. Y fue tentado, dice la Biblia, pero no cayó, no pecó. Él con 30 años empieza el ministerio y empieza a predicar el evangelio del reino. ¿Y cuál es el evangelio del reino? Yo soy el cumplimiento. Dios ha prometido un Salvador y este Salvador es un cordero que ha de ser entregado y morir por ustedes. Por eso alguna gente no lo seguía, es decir, mucha gente los perseguía por los milagros, por las señales, por la autoridad con la que enseñaba. Pero cuando Él les decía que Él tenía que morir, la gente se ofendía. ¿Por qué? Porque ellos querían un libertador, un tipo gladiator aquí. Que un tipo que manejara 8 espadas a la vez y matara a 50.000 hombres en 2 minutos, ¿no? Pero eso solo pasa en Hollywood. Jesús no venía a liberarlos del Imperio Romano. Jesús venía a liberarlos de su verdadera esclavitud, que es del diablo, que es de la maldición. Escuche, hoy día pasa lo mismo. La gente vive en su Roma actual, donde cree que son libres, porque no se dan cuenta que su verdadera esclavitud es espiritual. Donde Satanás hace con ellos lo que quiere. Donde gente buena de la noche a la mañana viene la maldición con toda su fuerza y destruye todo lo que construyó por años. Y todo lo que la gente ve seguridad es como un viento que se lo lleva todo. Hoy veíamos las noticias, ¿no? Yo no sabía, mi mujer sí, que había habido un terremoto en Haití. 7,4, ¿puede ser? Sí. Bendito Dios. No se recuperaron de la catástrofe, le viene otra, ¿no? Pero claro, ellos no lo entienden. Nosotros sí lo entendemos. Dios ya lo dijo. Adán, por causa de ti, la tierra está maldita. No por causa de Dios. Dios nunca maldijo. Dios no puede dar lo que no tiene. Anote eso. Dios no puede dar lo que no tiene. Nada malo viene de Dios porque no hay nada malo en Dios. Lo que pasa es que la gente quiere ignorar que desde que Adán traicionó a Dios, Adán maldijo la tierra y le dio el poder que Dios le dio a Adán. Adán se lo entregó al diablo. Y esta es la realidad del mundo sin Dios. Y el mundo lo que necesita, el mundo son las personas. Las personas lo que necesitan es acudir a Dios. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo.
Porque Jesucristo vino y canceló. Todo lo que Adán hizo, lo canceló para la iglesia. Vuelvo a decir, presta atención a lo que acabo de decir. Jesús canceló, anuló, dejó sin poder todo lo malo que Adán liberó en Génesis capítulo 3 cuando traicionó a Dios. Pero lo hizo para la iglesia. Pastor, la Biblia dice que Jesús murió por todos. Sí, pero solo lo recibe el que cree en Jesús. Y los que creen en Jesús son la iglesia. Porque la iglesia no es el local. La iglesia es el conjunto de personas que creemos en Jesucristo. Por tanto, la Biblia dice aquí, yo no terminé de leerlo, dice... La Biblia dice en el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo está bajo los pies de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Los pies dónde están? ¿En la cabeza o en el cuerpo? En el cuerpo. Y la Biblia que dice que el cuerpo es la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Entonces nosotros no podemos seguir creyendo, pensando, actuando y viviendo lo que le pertenece a Adán. Tenemos que empezar a creer, pensar, hablar, hacer y experimentar lo que le pertenece a Cristo. Y ahí está la palabra que necesitamos volver. Necesitamos volver a la palabra del Evangelio. Y es algo práctico. Es una forma de pensar. Ay, pastor, pero somos carne, pastor. Eso no es la forma de pensar de Cristo. Esa es la forma de pensar de Adán. La forma de pensar de Cristo es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Dios me pone por cabeza y no por cola. Estaré encima y no debajo. Prestaré a las naciones y no pediré prestado. La maldición aleja a tus hijos de ti. La bendición dice: tus hijos serán traídos de lejos. Y tus hijas serán traídas en brazos. Es decir, aún lo que se te perdió, el Señor lo restituye 7 veces más. Hay personas que han perdido su familia. Dios les recupera su familia. Muchos hablan de Job. Miren, usted en el libro de Job ve los 2 pactos. Usted ve al Job legalista que trata de agradar a Dios, que trata de cumplir todos los ritos, todos los sacrificios y todo lo hacía por miedo. Sus hijos hacían la fiesta y por si acaso que los hijos pecaran, por si acaso, hacía sacrificio. Iba a hacer sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? Por si acaso. Mejor prevenir que curar. Es decir, Job no era una persona que creía en Dios, era un hombre que vivía en miedo. La religión te hace vivir en miedo, porque la religión está fundamentada en lo que tú puedes hacer. Y escúcheme, hay muy poco que tú puedas hacer sin Dios. Pero con Dios te estás seguro. Amén, aleluya. Es que esa es la diferencia. Cuando Job pierde todo, porque Satanás a la gente que tiene miedo le revienta. Le rompe todo. Proverbios dice que el temor es como un lazo que te atrapa y te lleva al lugar que tú temes. Es decir, el diablo va a usar tus miedos para llevarte al lugar que tú le temes. Por eso Dios está continuamente diciendo: no temáis, no temáis, no temáis, porque al igual que el vivir por la fe, vivir creyendo en Jesucristo, hace que todo el cielo se mueva a tu favor, que los ángeles se muevan a tu favor, que el espíritu que está dentro de ti esté avivado y que tú seas una persona apasionada, una persona de sueños, de planes, que seas capaz de diseñar, planificar negocios, planificar familia, planificar ministerio, planificar cualquier cosa. La fe te expande, el temor te atrapa. Por decirlo de una manera, la fe es la calle de lo divino. La fe es la calle en la que tú vives holgado, seguro, protegido por el Señor. El temor es la calle de la maldición. Es la calle del diablo. Es la calle de la esclavitud.
el temor te va a esclavizar. Entonces, sé un creyente que tiene su mirada puesta en Jesucristo. Entendiendo que al igual que Jesús está sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo venidero, ahí estás tú. ¿Cuál es el problema que te está intentando atacar? Se llama X, pastor. Ok, que sepas que ese problema X está bajo los pies de la iglesia. Está bajo los pies de Jesucristo. Ahí está la palabra que los creyentes necesitan volver. Yo no estoy hablando que te vuelvas un erudito de las Escrituras. No estoy hablando que sepas hebreo, griego y arameo. Estoy hablando de que sepas quién eres en Cristo. Ese es nuestro mensaje. Que corras la carrera con paciencia, sabiendo que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y que andes seguro, sabiendo que todo lo puedes por medio de Jesucristo. Este es el mensaje al que quiero que la iglesia vuelva. Necesitamos volver a esta palabra, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escúcheme, Jesús lo llena todo. ¿Tú quieres tener una vida llena o una vida vacía? ¿Quieres tener una vida segura o una vida insegura? ¿Quieres tener una vida en la que tengas la seguridad de tu victoria o que andes temeroso y dependiendo de las circunstancias? Vengan las cosas bien o vengan las cosas mal, el Señor va a estar conmigo. Amén. Aleluya. Cuando me va bien, no hay nadie que lo vaya a celebrar más conmigo que Dios. Pero cuando me va mal, yo voy a necesitar saber que Dios está conmigo. Porque saben que a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Porque luego están los cristianos que parece que no les puede pasar nada malo. Pero escúchame, en la vida estamos todos, ¿sí o no? Sí, amén. ¿Sí? Y el que entra al campo a jugar fútbol se puede llevar una patada, ¿sí o no? Y en la vida tú entras y en la vida te llevas patadas y en la vida te llevas abrazos, ¿no? Nos gustan más los abrazos también. Pero hay patadas en la vida, ¿o no? Pues Dios está contigo en los abrazos y en las patadas. Yo no quiero cristianos flojos. Yo no quiero cristianos que se autoengañen. Yo quiero cristianos seguros de que todo lo puedo en Cristo. Y cualquier desafío en mi vida lo voy a enfrentar sabiendo que me va a ir bien porque Dios está conmigo. Y no me voy a arrugar. Me da igual lo alto que parezca la montaña. Mi Dios está más alto. Y si Dios está más alto, yo estoy con Él más alto. Por eso cantábamos antes. Tú me has enseñado a mirar desde arriba donde tú estás. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Esa palabra es la que necesitamos volver. Y cuando hay un problema, lo voy a enfrentar con la misma actitud. Lo voy a enfrentar sabiendo que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Lo voy a enfrentar sabiendo que en Él ya tengo la victoria, que en Él estoy completo. Y no me voy a dejar engañar por las circunstancias, ni por la religión, ni por el miedo, ni por el diablo, ni por nadie. Si Dios está conmigo es más que suficiente. ¿Sí? Mi mamá tenía un cuadro en la pared, al lado de la televisión. Y a mí me encantaba, estaba el sillón, estaba la televisión y el cuadro. Y a mí me gustaba sentarme en el suelo. Me encantaba sentarme en el suelo con mis piernas así todas escarranchadas, como decimos nosotros. Y ese cuadro decía, ayúdame a recordar, Señor, que nada sucederá hoy que tú y yo juntos no podamos afrontar. Y me lo sé de memoria porque yo muchas veces en vez de estar mirando televisión me lo leía. Y me ponía a leerlo. Y me ponía a leerlo. Y esa es una buena forma de pensar. Me gustaba. Yo era un niño que lo leía y me gustaba leerlo. Ayúdame a recordar. Significa que me puedo olvidar. Necesito saber que Dios está conmigo. Necesito que Él me recuerde que yo no estoy en el Adán. No estoy en el perdedor. Estoy en Jesucristo. Estoy en el ganador. Estoy en el más que vencedor. Y que esa es mi identidad. Y enfrentar mi día a día con la conciencia segura de lo que acabo de decir. Que Dios está conmigo. A esto es lo que me refiero de ser práctico o ser religioso. Ser práctico es saber lo que Jesús ha hecho por mí, creerlo
y caminar en ello. Pero esto es solo para la iglesia. No todo el mundo puede apropiarse de lo que yo acabo de decir. No sé cuánto tiempo llevo predicando. ¿Qué hora es? 20 minutos llevo predicando. Lo que acabo de decir en 20 minutos, ¿es bueno o es malo? Es muy bueno. Todo el mundo lo quiere. Pero no todo el mundo lo tiene. Es para todo el mundo. Pero no tiene disponibilidad todo el mundo. Solo los hijos tienen acceso a la herencia de su padre. Amén. Aleluya. Y la única forma de que Dios sea tu padre es creyendo en Jesucristo. Miren, Hebreos. Déjenme reforzar el sustento de nuestra fe, la maravillosa vida que tenemos, y luego les enseño en Romanos 10 cuál es la forma de ser hecho hijo. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dice la palabra número 1, que Dios ha preparado para ti una carrera. Tu vida es tu aventura, donde Dios tiene cosas buenas para ti. Otro día te lo puedo enseñar más. La Biblia dice que Dios te creó para buenas cosas, para hacer cosas buenas, para que te vaya bien. Y te dice que al correr la carrera hay cosas que te estorban. El pecado te estorba. ¿Ven que Dios no dice que te odia porque pecas? Dicen que dejes de pecar porque el pecado te estorba. El pecado no es un problema entre Dios y tú, porque el problema entre tú y Dios ya Jesús lo quitó. El problema del pecado es que te hace que no puedas correr tu vida con éxito. El pecado te estorba a ti, no a Dios. Dios no va a dejar de amarte. Con amor eterno te ha amado. Es decir, Dios no va a dejar de amarte. Te ama tanto que envió a Jesucristo a morir por ti. No es un problema entre tú y Dios. La gente, hay muchos predicadores. Deja de pecar porque si no Dios te va a castigar. No es verdad. El pecado no es un problema con Dios. El problema del pecado con Dios ya fue solventado en la cruz del Calvario. Amén. Una vez y para siempre, dice la Biblia. Que Jesús se presentó una vez y para siempre. De cara a Dios el tema del pecado está arreglado. Todo el que cree en Jesucristo deja de pecar, ¿o no? ¿Usted dejó de pecar cuando creyó en Jesucristo? ¿A quién va a engañar? Ay, 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 ay. Pecamos menos, eso sí es verdad. Y cuando pecamos nos damos cuenta, nos arrepentimos y decimos, esto no lo puedo hacer. Y vamos cambiando, ¿sí o no? Vamos cambiando, ¿sí? Diga, pastor, míreme bien que estoy mejorando, pastor. Ahí vamos en el asunto. Claro que sí. Pero cuando tú pecas, Dios te dice, cuando eres cristiano te dice, a ver, campeón, deja de pecar porque te estorba. Pero no cambia tu relación con Dios. Cuando tenía que decir, si quieres aprender más, compra mi libro. pero es que es verdad. El problema del pecado ya fue zanjado en la cruz. En uno de los viajes que estuve predicando, lo he contado varias veces, yo estaba predicando sanidad y leí Isaías 53. Y solo dije esta frase. Dios ha perdonado todos tus pecados. No enseñé nada de redención. No enseñé nada de esto. Solo hablé de sanidad. Estaba hablando de sanidad. Con una sola frase, cuando terminó la reunión, vino una chica de tiempo en la iglesia, que es servidora de la iglesia,
Me dijo, pastor, gracias, porque cuando usted dijo que Dios ha perdonado todos mis pecados, fui liberada. Llevaba toda la semana condenándome, pensando que yo no le servía a Dios. Y cuando usted dijo eso, quedé libre. Qué maravilloso. Cuando la gente sabe que Dios no tiene ningún problema contigo. El pecado es malo, sí, pero es malo contra ti. Porque Jesucristo ya pagó tu culpa. Aleluya. Amén. Cuando tú recibes a Jesucristo, para Dios ya no existe el pecado entre tú y Él. Existe la sangre de Jesús. Amén. La Biblia dice, no tengo tiempo ahora, pero la Biblia dice que cuando tú crees en Jesucristo, Dios se relaciona contigo como padre e hijo. ¿Sabes por qué? Porque Él te ve detrás de Jesús siempre. Él te ve en Jesús. Eres su hijo. El padre nunca tiene problema con su hijo. Los padres naturales sí, pero papá Dios no. Nosotros estamos aprendiendo. Te aviso. Te aviso. Aquí no hay manual de instrucción, aquí tiene que ir aprendiendo el día a día. Pero hay Dios ha metido unos chips ahí dentro metidos que aprendemos a ser padres, tranquilo, no te preocupes. Igual la iglesia te ayuda. Pero ahí vamos. Pero qué bueno es descubrir, por un lado, estoy diciendo dos cosas paralelas, quiero que la entendamos. Dios, al creer en Jesucristo, has hecho tu Padre. Y al ser hijo de Dios, tú eres heredero de todo lo que Dios tiene para ti. ¿Sí? Dentro de esta relación entre Dios y tú, de padre a hijo, el pecado ya no te separa de tu Padre. Porque lo que te une a tu papá es la sangre de Jesús. Y no hay pecado que tú cometas que supere el poder de la sangre. Alguien dijo, tú estás ninguneando el poder de la cruz. No. Yo estoy exaltando el poder de la sangre. Diferente. Tal vez tú estás ninguneando el poder de Jesucristo al hablar tanto de pecado. Ustedes saben que ese no es mi tema principal. La sangre de Cristo es más que cualquier pecado que cometas. Amén. Pero tu papá te dice, no ponga la mano en el enchufe que te va a electrocutar. ¿El papá deja de amarte porque tú te pongas la mano en el enchufe y te electrocute? No te va a dejar de amar aunque andes medio así. Dios no te va a dejar de amar aunque andes medio torcido. Pero a ti te hace daño, ¿no? Esto es lo que pasa con los cristianos que pecan. El cristiano que peca no deja de ser amado por Dios, pero sí sufre. ¿Y por qué sufre? Porque el pecado te hace daño. ¿Ok? Porque ¿en qué te hace daño? En que te estorba en la carrera. Este es el énfasis. El énfasis no es el pecado. El énfasis es que tú tienes una carrera por correr. Hay una vida de planes, de propósitos y de ejecuciones que tienes por delante. Y no debes permitir que nada te robe esa vida maravillosa que Jesús ha comprado para ti. Amén. Por eso dice el versículo 2, que esto es posible porque Jesucristo menospreció el sufrimiento de la cruz, porque sabía que al morir Él, tú serías hecho justo. Justo es que tienes una relación perfecta con Dios, con capacidad para vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Cómo? Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Amén. ¿A qué palabras necesitamos volver? Necesitamos volver a creer en Jesucristo. Necesitamos volver a creer que Él murió por nuestros pecados. Necesitamos volver a creer que Él fue sepultado. Necesitamos volver a creer que Él resucitó porque Él es inocente y que al resucitar la Biblia dice que se le dio todo el poder en el cielo y en la tierra y que ese poder le ha sido dado a la iglesia. Entonces, número 1, pregúntate, ¿yo soy la iglesia? Pregúntate, ¿yo he creído en Jesucristo? ¿Yo creo que Jesús murió por mis pecados? ¿Yo creo que resucitó al tercer día? ¿Yo le he dicho a Jesús, sé el Señor de mi vida? Eso es lo primero que tiene que tomar la decisión. Uy, pastor, no lo he hecho. Bueno, vamos a hacerlo hoy. Si tú crees, dile a Jesús, sé el Señor de mi vida. Y a partir de ahí, tú eres hecho un hijo de Dios.
En el momento que eres hijo de Dios, eres la iglesia. Y el que es la iglesia es heredero de toda la bendición. Es heredero de todo lo que Jesús ganó para nosotros. El diablo ya no es el Señor de tu vida. Ahora Jesús es el Señor de tu vida. ¿Por qué es importante confesar a Jesús como el Señor? Porque cuando Adán pecó, convirtió al diablo en su Señor. Y tú tienes que decidir cambiar de Señor. Porque Satanás se convirtió en Señor en la tierra por medio de la mentira. Jesucristo se convierte en tu Señor por medio de una decisión de amor. Yo quiero que Jesús sea mi Señor. Eso te hace libre. Las relaciones voluntarias son libres. Las relaciones por imposición no son libres. ¿Sí o no? Si a ti te obligan a estar con alguien, no eres libre. Estás obligado, estás esclavo. Pero si tú libremente dices, yo quiero. No, por eso cuando casamos decimos, ¿quiere o no quiere? Sí, si la muchacha duda demasiado, aquí tenemos un problema. Sí quiero. Uno tiene que ser decidido. Sí quiero. A mí eso no me hace gracia, ¿eh? Lo que hace la novia. Lo de hacer es para hacerlo sufrir, pastor. No. Está decidido o no está decidida, hermano. Tenemos que entrar con valentía a la vida. Sí. Entramos en una relación perfecta con el Señor, donde lo que lo sustenta no es que nosotros lo hagamos todo bien. Esto es lo primero que necesitamos saber como iglesia. Mi relación con Dios no está sustentada en que yo lo hago todo bien. Gracias, pastor. Mi relación con Dios está sustentada en que Jesús lo hizo todo bien. Amén. Y esta es la finalidad. Este es el primer concepto que la iglesia necesita volver a abrazar. Lo veo en muchas canciones, lo veo en muchos mensajes, lo veo cuando veo las publicaciones en las redes sociales de los creyentes. Lo veo cuando estoy tomando un café con alguien. Veo la necesidad de volver a saber que mi relación con Dios se sustenta en que Jesús lo hizo bien, no en mí. Y que con la ayuda del Señor yo lo voy a hacer cada vez mejor. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, quiero dar la oportunidad a los que están aquí. Tal vez, yo sé que es Lina, pero no sé si tu marido. ¿Cómo era? Ray. Bueno, como la Ray, ya está, ya me lo aprendí, ya encontré un símil. Ray. Tal vez, no sé si Ray alguna vez recibió a Jesús o lo quiere recibir hoy. Lo vamos a hacer para que él, si quiere, lo pueda hacer de corazón, pero también que estamos en las redes sociales, que aquellos que quieran recibir a Jesucristo tengan la oportunidad. Y creo que es un buen día porque lo he explicado, lo he expuesto. Y yo creo que cuando el Señor me guía a exponer cómo recibir a Jesús, tengo que dar la oportunidad a las personas para recibir a Jesús. Qué bueno, ¿no? Porque estamos aquí nosotros en familia, pero también hay un montón de gente que lo puede escuchar a través de las redes sociales. Y tú que sabes en qué situación está, ¿no? Tal vez el Señor nos usa en el día de hoy para que alguien que está buscándole sentido a su vida la encuentre, ¿amén? Así que si quieres recibir a Jesús, ¿o ya lo has recibido? Sí, nosotros somos una familia muy fiel creyente en Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues igualmente vamos a hacer la oración, ¿les parece? Vamos a hacer una oración conjunta para aquellas personas que nos están escuchando de las redes sociales, porque alguien tiene que recibir a Jesús hoy. Alguien necesita recibir a Jesús. Yo conozco a mi Dios. Yo creo que alguien va a conocer a Jesucristo a partir de hoy. ¿Amén? Vamos a hacer esta oración para acompañarlo. ¿Sí? ¿Me repites después de mí? Señor Jesús, te doy las gracias por morir en la cruz, por todos mis pecados. Yo creo que moriste a mi favor y que fuiste resucitado y que hoy estás trabajando a mi favor. Yo te recibo como el Señor de mi vida y creo que a partir de hoy soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, te doy gracias. Gracias por cada persona que nos está escuchando. Gracias por cada uno de los que estamos aquí esta mañana.
para recibir tu palabra. Gracias por todo lo que nos están escuchando a través de las redes sociales. Gracias por aquellos que han recibido a Jesús en el día de hoy. Bendecimos sus vidas, damos gracias por ellos. Gracias, Padre, porque ellos experimentan el nuevo nacimiento. Oro para que ellos encuentren un buen lugar donde congregarse y recibir la palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra ha sido lanzada y nunca vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pueden sentarse.